¿Sabías que estamos en redes sociales? Puedes encontrarnos en facebook.com/criminallylisted y en criminally_listed en Instagram. Asegúrate de seguirnos para mantenerte al día con las últimas noticias. Es una noche húmeda e insectosa en Robinsonville, Mississippi. Lo único cercano es un juke joint, un bar con música en vivo, juegos de azar y baile. El sonido de una guitarra y los chillidos de una armónica acompañan las carcajadas y los gritos, mientras Bob Johnson, de 19 años, se encuentra de pie. Entra para comprobarlo todo. Bob observa el surgimiento del movimiento Delta Blues en 1930. Dos hombres, Willie Marrone y Son House, actúan para la casa llena, y Bob quiere entrar. Ha tocado un par de acordes en su tiempo, así que pide prestada la guitarra de Brown para mostrar su talento. Brown mira a House, dudoso, pero entrega su guitarra de todos modos. Desearíamos poder decirte que Bob, también conocido como Roberto Johnson, arrasó en el lugar esa noche, pero bueno, simplemente fue terrible. La multitud abucheó su guitarra desafinada y su canto tembloroso. Willie Marrone recuperó su guitarra y negó con la cabeza. Roberto Johnson, furioso y avergonzado, se dirigió a la puerta. No se le volvió a ver durante 3 largos años. En 1933, un Roberto Johnson, ahora de 22 años, entró en un juke joint diferente en Bancos, Mississippi. Ahora tenía su guitarra y preguntó a Hawson Marrone si podía intentarlo otra vez. Hawson Marrone se miraron y se encogieron de hombros. Quizás podría ser divertido. Roberto Johnson entonces procedió a sacar su propia guitarra de 7 cuerdas y convertirse en una leyenda. Era el mejor guitarrista y persona que jamás haya existido, según dicen. Hacía que su guitarra sonara como un piano tocado por 3 manos. ¿Pero qué había pasado? Bueno, según esa leyenda de Roberto Johnson, la tercera mano en acción podría pertenecer al viejo Scratch, el mismo diablo. El pequeño Roberto Johnson había ido a la encrucijada donde se encuentran las carreteras 61 y 49 en el condado de Oklahoma y vendió su alma al diablo, simplemente para ser el mejor músico de blues de la historia, el rey del blues del Delta. Después de su triunfal actuación de regreso esa noche en Bancos, los productores de discos se dieron cuenta. Firmaron a Robert un contrato. Grabó canciones para 2 álbumes, muchas de las cuales ahora se consideran clásicas. Hizo giras extensas y se volvió como una estrella de rock de los 1930. Él era una estrella de rock, luego murió. A los 27 años algunos mencionan neumonía, otros sífilis. Y aún otros dicen que fue envenenado por un esposo celoso. Independientemente de la causa, sin embargo, la prometedora vida y carrera de Roberto Johnson se vio truncada. Algunos dicen gracias a su pacto con el diablo. Es una gran leyenda, pero dista mucho de la realidad. Los creyentes firmes señalan la canción de Johnson, Crossroads como prueba de que es cierto. Por otro lado, el detractor cita las letras de esa canción autobiográfica en la que bajó a la encrucijada, se arrodilló y rezó a Dios, no al diablo. ¿Por qué irías a la encrucijada para vender tu alma al diablo, y al mismo tiempo estarías pidiendo a Dios que te salve?, dijo el nieto de Johnson, Stephen, en 2022. Ambas cosas simplemente no concuerdan. Entonces, ¿cómo se asoció tanto el pequeño Roberto Johnson con la leyenda faustiana? Podría ser una simple confusión. En los años 30 había otro pionero del blues, Tommy Johnson, que no tiene relación con Robert. Tommy también era considerado algo así como una leyenda en la guitarra de blues, pero Tommy tocaba mucho en vivo y no grabó muchos discos. De hecho, sus pocas prensas de vinilo son muy valoradas por su música. Entre los coleccionistas de música, Tommy Johnson no compartió el elogio que Roberto Johnson obtuvo en sus últimos años, pero él mismo atribuyó su éxito a un pacto con el Señor Oscuro. Según el hermano de Tommy, Little Tommy una vez le contó la historia de cómo se volvió tan bueno con la guitarra. Tommy estaba yendo por el camino equivocado en la vida. Era alcohólico y adicto. Una de sus pocas canciones grabadas, Can't Eat Blues, hablaba de beber metanol del combustible de cocina externo. Así que en cuanto a su habilidad para tocar,
Los demonios de Tommy le estaban frenando. Pero en lugar de rezar a Dios para que le ayudara, como había hecho Roberto Johnson, Tommy miró hacia el diablo. Le dijo a Liddell que una noche fue a la encrucijada un poco antes de la medianoche. Al dar la medianoche, apareció un hombre grande, y Tommy le dio al hombre su guitarra. El diablo tardó un rato en afinar, y la cruz, cuando la gente piensa en el Papa, hoy a menudo piensan en un líder religioso en la cima de la fe católica, que guía a su rebaño, hace decretos religiosos desde lo alto. Muchos también consideran que la posición del Papa hoy es en gran medida ceremonial. Pero hace 1000 años el Papa era un asunto mucho más grande. En aquel entonces el Papa era un líder mundial muy respetado, y a menudo temido. Un hombre que ejercía un poder tremendo tanto político como militar. Había innumerables historias papales de espionaje y asesinato y corrupción política desde dentro del Vaticano, así que cuando un francés llamado Haber llegó con la esperanza de arrojar algo de luz muy necesaria sobre la Edad Oscura, más de unos pocos estaban hirviendo de sospecha, especialmente a finales del siglo XIX y principios del XX, la época de la colonización francesa del país, después de que Haber se convirtió en el Papa Silvestre, el segundo en 999 al borde del nuevo milenio. Y K1 si quieres. Pero hasta ese momento, Haber había sido un sacerdote y un maestro, pero es algo que no muchos otros sacerdotes tenían en aquel entonces, mi sed de comprensión sobre cómo funcionaba el mundo fuera del alcance divino de Dios. Viajó extensamente para ampliar su conocimiento y agregar a sus pilas de libros sobre física, matemáticas y astronomía. Para cuando fue nombrado para el papado por su amigo el emperador Otto III Silvestre, no era tu papa promedio en un punto que tenía. Se dedicó a revolucionar la forma en que Europa pensaba en matemáticas al desechar esos números romanos, y en su lugar usar los números que conocemos hoy, junto con traer de vuelta una poderosa herramienta de conteo llamada ábaco. Revolucionó el mismo acto de contar en Europa, y también revolucionó la economía. Sylvester también era un inventor, ideando no solo un sistema hidráulico para órganos musicales, sino también creando modelos planetarios para el sistema solar que le permitían predecir la posición futura de las estrellas y los planetas. En resumen, Sylvester II probablemente era más inteligente que el Papa promedio, y eso no le sentó bien a sus contemporáneos. Su capacidad para predecir la posición de los planetas, eso se consideraba una forma de brujería. Su dependencia de las invenciones musulmanas como nuestros números modernos y el ábaco, eso se consideraba herejía. Al menos un hombre, el cardenal llamado Vaino, hizo pública su creencia de que el Papa estaba predicando la, cita, falsa doctrina de los demonios, fin de la cita. Vaino estaba convencido de que mientras Sylvester viajaba al Medio Oriente para aprender sobre esa nueva matemática, también hizo un pacto con el diablo. Mientras estaba allí, el trato era que Satanás revelaría los oscuros secretos del universo, y todo lo que pedía a cambio era el alma de Sylvester. Otros pronto sintonizaron con la teoría de Vaino y añadieron leña al fuego. El monje benedictino Siga Baer indicó que, a pesar de las destacadas invenciones y conocimientos de Sylvester, estos no fueron adquiridos por estudio, sino por nigromancia. Tras su muerte en 1003, Sylvester fue el único capaz de predecir el futuro. Sylvester pagó caro y dolorosamente por ese oscuro conocimiento. Había rumores en ese momento de que el diablo le había dicho a Sylvester que si alguna vez asistía a una misa santa en Jerusalén, el diablo vendría a recoger su alma, estuviera el Papa listo o no. Según algunos en ese momento, Sylvester se esforzó por evitar el Medio Oriente después de eso, pensando que si nunca pisaba Jerusalén el diablo no lo molestaría. Pero un día, el Papa acudió a una misa en la que los sacerdotes planeaban recitar la misa de Jerusalén en homenaje. Para cuando los sacerdotes comenzaron la misa y Sylvester se dio cuenta de su error, ya era demasiado tarde. Dentro de unos días, Sylvester murió una muerte horrible y miserable, según el cardenal Vaino. Según el libro El ábaco y la cruz de Nancy Marie Brown, mientras moría, el Papa rezó por misericordia, rogando que Dios le cortara las manos que habían inventado esas cosas impías, y se cortó la lengua que hizo el trato con el diablo en primer lugar. 1.
1. Diablo de un sueño. En la canción de 1979, El diablo bajó a Georgia, Charlie Daniels escribe sobre un encuentro entre el diablo y un joven violinista llamado Juanito. En la canción, el diablo revela a Juanito que también es violinista. Y si te atreves a aceptar un desafío, haré una apuesta contigo. Daniels dijo que se inspiró para escribir la canción basándose en las obras del escritor, Esteban Vicente Bainao. El concurso de la película se toma de su poema, El látigo de la montaña o Will, mientras que la parte del diablo se toma de la historia corta de Bainet, El diablo y Daniel Webster, sobre un granjero que vende su alma a Satanás y contrata a un abogado para recuperarla. En resumen, es una canción genial pero no totalmente original. De hecho, la asociación del diablo con el violín, también conocido en la alta sociedad como el violín, tiene una larga y destacada tradición en la historia de la música. La Iglesia Católica una vez prohibió el instrumento porque podía incitar a bailar. Incluso había algunas combinaciones de acordes de sonido duro que la Iglesia prohibía a los músicos tocar, porque sus sonidos demoníacos parecían provenir del mismo diablo. Pero quizás ninguna otra música de violín ha sido asociada con Satanás más que la del diablo, más que la sonata para violín en sol menor, también conocida como la sonata Trino del Diablo. La pieza de 14 minutos es notoriamente difícil de tocar incluso para violinistas experimentados, y oscila entre ser salvajemente melódica a discordante en solo unas pocas barras. Su compositor, Giuseppe Tartini, escribió la pieza en sus 20 y tantos años en un punto particularmente bajo de su vida. Estaba fracasando como músico, incapaz de encontrar trabajo. Sus padres insistieron en que abandonara el negocio de la música y se uniera a su plan de que él se convirtiera en monje. Según la historia, Tartini se paró en un puente y contempló la idea de saltar para acabar con todo. Pero en ese momento le golpeó una idea. Debería esperar para ver solo un amanecer más hermoso. Mañana, pensó, será mi final. Tartini contó lo ocurrido esa noche a su amigo, el astrónomo francés Jerónimo Leyland. Dijo, durante su última noche mientras Tartini dormía, dijo que tuvo un sueño en el que el diablo vino a él con una propuesta. El señor oscuro ofreció convertir a Tartini en un genio musical, con una oportunidad de inmortalidad, a cambio de su alma inmortal. Dijo Tartini, de su previo encuentro con el diablo, no tenía idea de dar tamaño Paulina para ver si podrías tocarme algunas melodías bonitas. Pero imagina mi asombro cuando tocas una sonata tan inusual, el sol gerabienza, y tan hermoso, con tal maestría e inteligencia, y a un nivel que nunca antes había concebido que fuera posible. La canción del diablo le quitó el aliento a tal punto que Tartini dijo que se despertó jadeando por aire. Inmediatamente Tartini tomó su violín e intentó replicar lo que el diablo había tocado. Sin embargo, por su propia misión, sus intentos fueron en vano. Hoy, la sonata del diablo es quizás la obra más conocida de Tartini, y aunque finalmente estaba contento con su recepción, siempre supo que su composición no se acercaba a la brillantez impía de la pieza que había escuchado. La sonata del diablo se queda tan corta de la que me asombró en mi sueño, lamentó Tartini a su amigo, agregando que si hubiera podido replicarla nota por nota después de despertar, habría estado feliz de destrozar su violín en pedazos, para nunca poder tocarlo de nuevo. Por otro lado, tal vez sea bueno que no lo haya hecho, porque el violín en cuestión hoy es bastante famoso, increíblemente valioso, y posiblemente maldito. Se cree que Tartini compuso la sonata del diablo, en lo que se llama el Lubitsky Stradivarius, hecho en 1715 por el legendario fabricante de violines Antonio Stradivari, y comprado por Tartini al inicio de su carrera. En los últimos 300 años, este violín en particular solo ha sido conocido por un puñado de personas, algunas de las cuales tuvieron finales prematuros. Su actual cuidador es Francisco Allman de la Orquesta Sinfónica de Milwaukee. Por suerte, él fue uno de los afortunados. El lunes 27 de enero de 2014, Allman iba caminando a su coche después de una actuación en el Colegio Luterano de Wisconsin. Con el violín de Tartini en un estuche a su lado, 3 personas se le acercaron con las armas desenfundadas. Allman fue insultado con un taser. Incapacitado en el pavimento, los ladrones tomaron el estuche y huyeron rápidamente. Los detectives de Milwaukee emplearon técnicas policiales tradicionales para localizar el violín del diablo, valorado en más de $5 millones.
y Allman se recuperó completamente, aunque probablemente fue más cuidadoso al mantener consigo el violín maldito de Tartini, para evitar que el diablo cobre su deuda nuevamente. Muchas gracias por ver este video. Esperamos que lo hayas encontrado interesante. Si te pareció interesante, suscríbete. Tendremos un nuevo video sobre lo paranormal cada semana. Si acabas de descubrir este canal, asegúrate de visitar nuestro otro canal, Criminally Listed. Tenemos más de 325 videos con historias de crímenes extraños pero verdaderos. Puedes encontrarlo en youtube.com/Criminally Listed. También tenemos un podcast sobre casos sin resolver que finalmente se resolvieron, llamado Criminally Listed Presents into the Killing. Está disponible en Stitcher, Spotify, Amazon Music y donde busques buenos podcasts. Pero eso es todo por hoy. Gracias de nuevo por mirar. Tú